Bien, pues este tema del trabajo es realmente muy complejo y tiene muchas perspectivas, pero sobre la realidad existente tenemos verdaderamente una situación trágica que pues es consecuencia de, yo diría que del final de un mundo. O sea, estamos en una época en la que está terminando una manera de ver el mundo. Una manera que empezó en la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que es la que pudiéramos llamar la gran época del desarrollo, que condujo a generar valores y a generar ideas, entre las cuales pues está el nacimiento fuerte de una clase media y del consumismo y de una serie de aspectos de seguridad social y de intervenciones del Estado, que están todas muriendo. O sea, estamos frente a un colapso mundial que se expresa en muy diferentes colapsos. Hay un colapso climático, hay un colapso energético, hay un colapso alimentario, hay un colapso de la ciudad, hay un colapso de la salud, hay un colapso de las instituciones, en fin, hay una serie de colapsos que se están reflejando y se están estudiando mundialmente y que están teniendo consecuencias como las que estamos observando. No sabemos cuánto nos ayudaba la Unión Soviética hasta que se vino abajo. Fue justamente hacia el año, a principio de los 90, que cae la Unión Soviética y las patronales de aquella época dijeron, de aquí en adelante habrá que trabajar el doble para ganar lo mismo. Y eso ha sucedido. O sea, los patrones del mundo han decidido que no habiendo Unión Soviética, no habiendo el socialismo real, el final del socialismo, pues se acabó todo aquello por lo que hace más de 100 años se luchó. Todas las luchas sindicales, todas las luchas socialistas que hubo hace 60, 80, 100 años, se acabaron y fue la derrota del socialismo real. Y de ahí que pues no ha hecho sino confirmarse lo que ya se venía viendo desde los años 70. En los años 75 empieza a aparecer el desempleo en el mundo y no ha hecho sino aumentar tendencialmente hasta el punto que hoy en día el 80% de la población humana es supernumeraria para los grandes patrones. Es decir, son gentes que mejor debieran de morirse. Es decir, que ya no los necesitan las grandes patronales, que ya no los necesitan los grandes empresarios, que al contrario le estorban para mil razones. Entonces, en este sentido, desde la caída de la Unión Soviética y un poco antes, sabíamos que las universidades estaban mintiendo. Carpizo ya dijo en el 88, 90, que había que irse a la excelencia, pero lo que estaba tratando era de cerrar la universidad porque se estaba creando una ilusión para el futuro. O sea, las gentes que iban a salir con títulos académicos no iban a encontrar trabajo. Y el mundo ha visto desde entonces 3 clases de trabajo, 3 o 4 clases. El empleo caníbal, es decir, cada vez que se crea un nuevo empleo, mueren 3 empleos. Ese empleo se come el empleo anterior. O sea, la creación de nuevos empleos supone la muerte de muchos empleos. El empleo caníbal, el empleo walmartizado, famoso empleo en el cual pues se trabajan 16 horas y se ganan 500,000 pesos a la semana y se trabaja en condiciones verdaderamente extremas. El empleo hiperespecializado, o sea, un empleo en el cual un biólogo no se entiende con otro biólogo porque uno estudia la rana A y el otro la rana Z y no se entienden entre ellos. Y luego el asunto de que la ciencia y la tecnología se convierte en gran aliada de la destrucción. 1 de cada 2 científicos en Estados Unidos se dedica a temas militares, o sea, a cómo matar gente. O sea, la ciencia y la tecnología están hoy en día básicamente al servicio de la destrucción. Ya lo dijo hace más de 30 años Zbigniew Brzezinski, el gran asesor de Reagan y de aquella época, dijo, a estas gentes que van a ir sobrando hay que darles una papilla para que sobrevivan, pero ya hay que ver cómo se acaban. O sea, ya para los grandes del mundo, todo esto es simplemente apretar y apretar y apretar la tuerca para que desaparezca. Así las cosas,
esta tragedia mundial del desempleo, de la precarización del empleo y de los empleos y de la destrucción de todas las protecciones del empleo y la muerte de los sindicatos y la muerte de todas las pensiones y de todas estas cosas que nos regaló el viejo socialismo, pues todo esto implica que hay que rehacer el mundo bajo otras perspectivas. Y esas otras perspectivas implica reconocer el fracaso del sistema en todos sus ángulos. La industria como algo que ya dio de sí, ya demostró que la industria, la sociedad industrial simplemente es la mayor destructora de la naturaleza. Tenemos los ríos, los mares, el clima destruido. Ahora vamos a empezar a pagar la factura de un cambio climático que va a ser catastrófico. Así las cosas, todo esto, pues uno de los grandes, la muerte del trabajo, implica también la muerte de la idea del trabajo. Nunca como ahora hay una gran confusión entre qué es lo que significa la palabra trabajo. Y hay una gran confusión porque no se entiende si hacia dónde vamos, o sea, si el crear empleos es la solución o al contrario, tal vez como dijo Marx, el trabajar para un patrón, pues significa reforzar al mismo capitalista, o sea, es traicionar a su propia clase. Y este asunto de ser uno empleado, pues ya fue criticado teóricamente y muy ampliamente hace ya más de un siglo. Así que la idea de que el empleo es una solución, no solamente no se puede porque no lo quieren los patrones, no lo quieren las fuerzas poderosas de este mundo, y a menos que haya un colapso, una crisis política del tamaño de la que se vive en Brasil y mucho peor que esa, pues tal vez no podríamos esperar cambios en esta situación porque se está polarizando el mundo. Es decir, hay un sector de la población humana que quiere ser cada día más productivo, habla de la sociedad del conocimiento, habla de cosas tan absurdas como eso, y habla de la idea de pues hacer una serie de modernizaciones que todas implican mandar a la muerte y a la miseria a una parte muy grande de la humanidad. En este momento ya el sistema está generando una infelicidad mundial. Ustedes han visto lo de Pakistán, acabo el año pasado estar en Italia y la tragedia en Italia, de que todas las fábricas se fueron de Italia y todos los grandes obreros que ganaban muy buen dinero y que tenían muy buen estándar de vida, están en el desempleo total. Y aquello es una tragedia, o sea, Europa es una tragedia, cómo se les fueron todas las fábricas y todas se fueron a Pakistán, China, la India, y pues el capital está buscando dónde consigue las mejores condiciones, pero todos sabemos que pasa lo mismo que en Ciudad Juárez, es decir, todos esos talleres y esas fábricas modernas acaban en crear ciudades Juárez, o sea, ciudades del crimen, ciudades del desastre, de la destrucción total del tejido social. Por lo mismo, pues sí también merece una revisión entre lo que debe ser y lo que es el trabajo real. El trabajo real es un desastre en este momento y más en México. Si está mal en Estados Unidos y en Europa, México tiene 2 de cada 3 personas en la informalidad. Y la informalidad la crea la formalidad. O sea, el sistema formal es el creador del sistema informal. O sea, no podemos resolver la informalidad existiendo la formalidad. Quiere decir que hay que destruir la formalidad, pero eso es un proceso que pues exige todo un trabajo político que está por verse. Porque finalmente todas estas son decisiones políticas. Estamos como estamos por el balance del equilibrio político. Y ese balance del equilibrio político depende del hecho de que una parte de la humanidad fue embrutecida por la mercadotecnia, por el consumo. Los obreros de Detroit, de las grandes automovilísticas, pues se volvieron todos consumistas, tuvieron automóvil y empezaron a acceder al consumismo capitalista y destruyeron sus sindicatos. Por tener automóvil, perdieron sus sindicatos. Así las cosas, habría que entender un futuro en el cual entendiéramos que no tiene futuro la misma idea de industria.
la misma idea de producción industrial. Que por otro lado, la idea del trabajo que hoy conocemos es la idea que nació justamente con el nacimiento de la industria. La idea que se tiene en todo el mundo del trabajo es una idea moderna, o sea, es una idea que no tiene nada que ver con el pasado del ser humano. O sea, no es lo mismo el trabajo entendido bajo las ideas modernas de la industria que el trabajo desde el punto de vista antropológico, el trabajo entendido de cómo son cómo lo manejaron los pueblos antiguos, las etnias, los pueblos, las culturas antiguas. No tiene nada que ver esa idea del trabajo con esta idea del trabajo moderna, con la idea de que yo te pago tanto dinero por tantas horas. Esa visión que la economía introdujo de un trabajo abstracto, que yo puedo hacer a una persona equivalente a una mercancía, comprarla como una mercancía. Literalmente, lo que nos ha dicho la Constitución mexicana, lo que nos han dicho las leyes, es que el trabajo es una mercancía. Es una cosa que se paga por horas, es una cosa a la cual se le da ciertas consideraciones y va de acuerdo con lo que quieren los poderosos, que es crear la idea de los mercados, es decir, a ver si te mueres de hambre o haces lo que yo quiero. Así que podemos calificar que el empleo tal como se entiende hoy en día es una verdadera esclavitud, es un empleo deleznable que destruye los potenciales humanos. Tenemos que acabar con esa idea del empleo. O sea, esa idea del trabajo, perdón, el empleo es un desastre que hay que acabar con él, pero también esa idea del trabajo. El trabajo es eso de que un grupo de gente es muy trabajadora y quiere trabajar 16 horas al día porque le encanta el trabajo, es verdaderamente un señor que está drogadicto. O sea, tiene una idea drogadicta del trabajo, porque el ser humano necesita una gran cantidad de ocio para ser creativo. Y el trabajo creativo es el que realmente valida la existencia de una labor, de un activismo. Por lo mismo, pues, lo que se necesita en estos momentos, como diría yo, como conclusión, es tomar conciencia del significado histórico, del significado filosófico, del significado real de estos momentos, de lo que es el trabajo, y sacarnos de la confusión de la idea, porque el capitalismo ha mitificado la idea del trabajo. Es un mito que le sirve al capitalismo. Eso de que la gente trabajadora es la única honrada, es la única que vale en esta sociedad, es simplemente un mito, un valor creado artificialmente por los poderosos. Así que en este sentido, pues, tenemos que contemplar una manera de zafarnos de este tipo de esta economía, es más, de la religión de la economía, que es realmente la que ha creado esta idea del trabajo. Y la idea del trabajo es que es una visión matemática, abstracta, en la cual el ser humano es considerado simplemente una mercancía más.